Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Víctor Alem Olvera García, soy especialista en cirugía general y cirugía laparoscópica. Voy a estar subiéndoles clases de cirugía. El día de hoy vamos a ver una clase que es muy importante en el paciente postoperatorio, dado que estos pacientes pueden presentar complicaciones y una de estas complicaciones es la fiebre, siendo más frecuente de lo que piensan. Me pueden seguir en redes sociales, en Facebook como Dr. Víctor Alem y en Instagram como Dr. Víctor Alem. Bueno, en cuanto a la evaluación de la fiebre posoperatoria, primero quiero que leamos este caso clínico y vamos a ver cómo pensamos de una manera al inicio y otra manera muy diferente al final. Aquí es un masculino de 37 años cursando sus primeras 24 horas postquirúrgicas de colecistectomía abierta. Refiere dolor en la parrilla costal derecha. Tiene unos signos vitales: saturación de 89%, frecuencia cardíaca de 105, tensión arterial de 125/70, temperatura de 38.5, frecuencia respiratoria 24, paciente con presencia de hipoventilación en base izquierda. ¿Qué actitud se debe tomar en este paciente? Aquí muchos dirían que el paciente probablemente puede tener una neumonía por la desaturación, por la fiebre, por la frecuencia respiratoria, pero vamos a analizar esto al final. En cuanto a la fiebre postoperatoria del adulto, la definimos como una temperatura corporal mayor a 38.3 grados centígrados después de haber sido sometido a una cirugía. Es frecuente en los pacientes hospitalizados y puede tener una incidencia del 14 hasta el 91%. De esta fiebre postoperatoria, el 78% aparece dentro de las primeras 48 horas. Podemos hacer una división grande de esta fiebre postoperatoria. Vamos a hacer la separación entre las causas infecciosas y las no infecciosas. Es importante recordar que en las causas infecciosas, estas suelen presentarse después de las 48 horas y usualmente es una fiebre alta, una fiebre de más de 39 grados centígrados. Y en las causas no infecciosas suele presentarse en las primeras 48 horas y suele ser una fiebre de bajo grado, menor de 39 grados centígrados. Después de una cirugía hay una respuesta fisiológica, una respuesta metabólica al trauma. ¿Por qué? Porque durante la cirugía hay daño celular, hay inflamación, hay que recordar que manipulamos tejidos, hacemos una lesión al tejido al usar el bisturí, al usar los diferentes aparatos que tenemos. Hay una liberación de citocinas, macrófagos, células endoteliales, activación del sistema retículo endotelial y pues todas estas citocinas van a actuar en el área preóptica del hipotálamo y va a haber una producción de prostaglandinas. Hay que recordar que las citocinas pirógenas, que son las que están asociadas a la fiebre, es la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral y el interferón gamma. Entre más daño tisular, es más probable que se desarrolle fiebre en el postquirúrgico. Hay una adaptación fisiológica a la cirugía en las primeras 48 horas. Esta es la causante de la mayoría de la fiebre postoperatoria. Vamos a tocar este tema de la causa más frecuente de fiebre postoperatoria un poco más adelante. Pacientes cuyas temperaturas aumentan en las primeras 48 horas, hay que evaluar condiciones potencialmente mortales y monitorear los signos vitales y ver su cuadro clínico. Es importante que si un paciente presenta fiebre, hay que realizar una curva térmica para ver cuál es el patrón de esa fiebre, si es por la mañana, si es por la tarde, si es por la noche, si únicamente tiene picos aislados. De ahora en adelante deben recordar estas W, son las 7 W de la fiebre postoperatoria. Tenemos wind, water, wound, walking, wonder drugs, withdrawal y wonky glands. Vamos a ver cada una y espero nunca se les vuelva a olvidar las causas más frecuentes de la fiebre postoperatoria cuando estén en un pase de visita, cuando vean a los pacientes,
cuando tengan un paciente que esté presentando fiebre, que esté hospitalizado, y pues nunca lo sorprendan con esas clásicas preguntas de causas de fiebre postoperatoria. La primera que tenemos, la W, es de wind, de aire, viento. ¿Qué va a pasar? En el paciente postoperatorio, él está sentado o acostado, viene de una cirugía, la mayor parte del tiempo va a estar descansando. Hay que recordar que la expansión pulmonar va a estar incompleta. ¿Por qué? Porque un paciente que está acostado no tiene los movimientos ventilatorios respetados, no hace una buena ampliación y amplexación para poder expandir el tórax correctamente. Y esto puede predisponer a atelectasias. ¿Qué son las atelectasias? Hay que recordar que los alvéolos son una especie de globos que están dentro de los pulmones. Esto, al momento de la inspiración, los alvéolos se abren. Si no hay un correcto patrón ventilatorio, ¿qué va a pasar? Estos alvéolos se van a llenar de líquido o simplemente al no expandirse correctamente se van a colapsar. Y ese colapso de los alvéolos se llama atelectasia. Hay que tener un paciente en el postquirúrgico sin dolor y con una buena sedación para que no tenga un pobre esfuerzo respiratorio y tenga un buen manejo de secreciones. Las atelectasias van a producir una respuesta inflamatoria. Es común en el postoperatorio temprano y pues puede tener una incidencia de hasta el 90% de los pacientes en el postoperatorio. Aquí yo le pongo una relación de casualidad que suele aparecer en las primeras 48 horas. Siempre se ha dicho que la causa de fiebre en el postoperatorio más frecuente, si lo llegan a preguntar y todavía lo que deben de responder es atelectasias, pero en la actualidad se ha visto que ya tiene una relación más de casualidad con el pico de la respuesta metabólica al trauma, que es dentro de las primeras 48 horas, y pues no necesariamente siempre es la causa más frecuente, pero ustedes síganlo manejando como que es la causa más frecuente. ¿Cómo se ve una atelectasia en una radiografía de tórax? Hay que recordar que para la evaluación de patología de sospecha de patología respiratoria, en este caso una atelectasia, hay que pedir una radiografía de tórax, si se puede una radiografía posterior anterior en bipedestación. ¿Y cómo se van a ver las atelectasias? Las atelectasias son estas rayitas aquí, que son radiopacas, que son alvéolos colapsados. Y estas líneas, estos atelectasias pueden producir una respuesta metabólica al trauma, pueden producir una respuesta que puede producir fiebre, sobre todo en las primeras 48 horas y coincide con el pico de inflamación después de un procedimiento quirúrgico. Hay que identificarlas y tratar las neumonías. Hay que recordar que en las neumonías lo que vamos a encontrar son crépitos, puede haber taquipnea, puede haber disnea, puede haber tos, hipoxemia, infiltrados en la radiografía. Aquí lo importante es saber distinguir entre una atelectasia y una neumonía. ¿Por qué? Pues vamos a encontrar infiltrados radiopacos en la radiografía, sobre todo crépitos. Un patrón más clásico de la neumonía son estos crépitos. Y esto es una consolidación. Ya ven la diferencia de la que les había puesto atrás. Esto probablemente es una neumonía lobar. En cuanto al tratamiento, pues hay que tener al paciente con una buena higiene pulmonar, que realice inspiraciones profundas. Porque queremos que se abran esos pulmones, queremos que se abran esos alvéolos. ¿Y cómo se puede conseguir? Un inspirómetro incentivo. ¿Qué es esto? Simplemente es un aparato en el que el paciente está aspirando profundamente y promueve a que sus pulmones se expandan y los alvéolos se abran. ¿Cómo se deben de hacer estos ejercicios? Pues únicamente el paciente debe hacer una inspiración profunda lo más largo que pueda, después volver a respirar 2 veces normal, otra vez hacer la inspiración profunda y esto hacerlo durante
15 a 20 minutos cada 2 horas para promover la expansión de los pulmones. Hay que promover una pronta movilización de estos pacientes en el postquirúrgico para evitar complicaciones, promover la fisioterapia pulmonar y el uso de broncodilatadores. ¿Qué broncodilatadores se pueden utilizar? Se puede utilizar salbutamol, se puede usar salmeterol, se puede utilizar bromuro de hipratopio. Todo esto, pues dependiendo de lo que haya en disponibilidad en sus hospitales o en sus clínicas. Hay que darle un enfoque multimodal, hay que evitar la neumonía. ¿Cómo va a hacer esto? Dándole una buena sedación a los pacientes para que se puedan mover de la cama, para que no les duela el tórax, para que puedan expandir bien, para que tengan un buen patrón respiratorio, que se promueva el uso de un inspirómetro, se utilicen broncodilatadores para que puedan manejar bien del tracto urinario. ¿Cuáles son los síntomas que pueden presentar los pacientes en las infecciones del tracto urinario? Pueden presentar fiebre, dolor suprapúbico en los flancos, urgencia urinaria, que tengan muchas ganas de estar yendo a orinar y que sientan que puede salir o gotear un poco la orina. Los factores de riesgo que hay para una infección del tracto urinario que sea sintomática y que requiera tratamiento, pues es una sonda no estéril. Imagínense una sonda que está sucia, que está abierta, pues obviamente ahí puede haber bacterias. Y si la colocamos en una área que es en la uretra y que la ponemos, pues inoculamos estas bacterias. El sexo femenino, ¿por qué? Porque las mujeres tienen una uretra más corta a comparación de los hombres, una edad avanzada, esto pues asociado a la inmunosupresión, al estado inmunológico del paciente, la diabetes también asociada al estado de inmunosupresión y infecciones del tracto urinario previas. Hay que realizar examen general de orina y cultivo en los pacientes que tengan síntomas. Esto es muy importante y ya que un resultado positivo pues va a requerir tratamiento. ¿Qué nos va a hacer sospechar de una infección del tracto urinario? Pacientes que tengan piuria. ¿Qué es la piuria? Pues es la pus que puede haber en el tracto urinario, esterasa, nitritos positivos, pero el diagnóstico de una infección del tracto urinario se termina de hacer con un cultivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonias. Esto lo suelen preguntar en diversos exámenes, como en el ENARM, en los exámenes del internado, los exámenes en las carreras, entonces nunca se les olvida, un cultivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonias. ¿Cuáles son los organismos asociados a las infecciones del tracto urinario secundarios a un sondaje? Pues de aquí en adelante en su vida que nunca se les olvide. El agente más común es la E. coli, hasta el 27% de los casos. ¿Por qué? Porque pues es una bacteria que está cerca de ahí. Hay que recordar que el ano queda cerca del tracto urinario en el caso de las mujeres y en los hombres también. Hay que tener una buena higiene para evitar este tipo de complicaciones y una buena técnica de asepsia y antisepsia al momento de colocar las sondas urinarias. Hay que iniciar un tratamiento empírico en el caso de que encontremos síntomas y datos clínicos que sugieran de una infección del tracto urinario y después hacer un tratamiento dirigido dependiendo del antibiograma que tengamos. La otra W es wound, de herida. La infección del sitio operatorio, la CDC la define como la infección que ocurre en o cerca de la incisión quirúrgica dentro de los primeros 30 días de la cirugía o 90 días si se implantó un material protésico. ¿En qué pacientes se implantan materiales protésicos? En los pacientes de traumatología y ortopedia les ponen prótesis, los
pacientes de neurocirugía, los pacientes de cirugía general, ¿cuáles? Los que se les hace una hernioplastía inguinal, se les pone una malla de polipropileno y pues es una incidencia de menos del 2% con una mortalidad menor del 3%. Hay que recordar que existen diferentes tipos de herida, la limpia contaminada y la sucia o infectada. Dependiendo del tipo de herida que se tenga es el riesgo de infección que va a presentar el paciente. Hay ya factores de riesgo determinados para el desarrollo de infección del sitio quirúrgico. ¿Cuáles son los que están más estudiados? Pues que el paciente tenga un NASA score de 3 a 5 puntos. Hay que recordar que esta es una evaluación preoperatoria que realizan los anestesiólogos. El procedimiento que sea sucio o contaminado, era lo que les comentaba del tipo de heridas, y que el procedimiento tenga una duración mayor del percentil 75. ¿Qué es esto? Pues que rebase el tiempo que por lo general se tarda un procedimiento. ¿En dónde puede ocurrir esto? En centros donde haya escuela de formación, por ejemplo residentes, donde haya internos, donde un procedimiento se puede alargar, o simplemente una cirugía que se complica o que tarda más de lo esperado. En cuanto a la clasificación de la infección del sitio quirúrgico, tenemos la infección superficial, que esta únicamente va a afectar la piel y tejido celular subcutáneo. Tenemos la infección profunda, que va a afectar la fascia y el músculo, y la órgano-espacio o la órgano-cavidad, que prácticamente va a estar afectando la cavidad abdominal en el caso de que sea de la pared abdominal, o tejidos muy profundos en el caso de que sea en otro sitio. Es importante realizar un cultivo de la secreción que tenga la herida. Hay que realizar tomografía abdominal o un ultrasonido en los pacientes que tengan signos de severidad. Por ejemplo, en el caso de cirugía general, un paciente que sometiste a una apendicectomía tiene una evolución tórpida, desarrolla fiebre, pues tú puedes sospechar que se puede estar formando un absceso o que hay alguna complicación. Entonces, si el paciente presenta fiebre alta, leucocitosis, inestabilidad hemodinámica, ya puedes tú decidir si tomas un ultrasonido, que es un ultrasonido que puedes ver los tejidos, puedes ver la cavidad, puedes ver si hay cúmulo, pero cuál es la desventaja, que es operador dependiente. Y en el caso de una tomografía contrastada, pues nos ayudará a ver mucho mejor dentro de la cavidad abdominal de los pacientes para descartar que pudiera haber colecciones, abscesos o otro tipo de complicaciones. Y pues hay que tener en cuenta que las infecciones órgano-espacio pues van a requerir cirugía. ¿Por qué? Porque absceso drenado, absceso curado. Decimos en cirugía general, un dicho que tenemos los cirujanos. En cuanto a los patógenos asociados a la infección del sitio operatorio, pues hay que recordar que tenemos una microbiota, una flora en la piel, bacterias que tenemos ahí que siempre están viviendo con nosotros. Y pues la más frecuente que se asocia a la infección del sitio quirúrgico es el estafilococo. ¿Por qué? Porque está ahí al momento de hacer una incisión, pues puede llegar a la herida y puede crecer y provocar la infección del sitio quirúrgico. Por eso es importante realizar antes de cada procedimiento quirúrgico profilaxis antibióticas. ¿Con qué se hacen? Con cefalosporinas de segunda generación. Puede ser cefalotina. Entonces es una opción que podemos dar y que se dé 60 a 90 minutos antes del procedimiento quirúrgico. Hay que recordar que puede haber infecciones graves como Clostridium que pueden producir gangrena, y el estreptococo beta hemolítico del grupo A que puede provocar fascitis necrotizante. La otra W hace referencia a walking. Hay que recordar que los pacientes en el posoperatorio tienen un riesgo elevado de realizar trombosis venosas profundas. Los pacientes posoperatorios representan el 20% de todas las trombosis venosas profundas. ¿Por qué? Porque estos son sedentarios después de la cirugía. ¿Qué es sedentario? Que el paciente se mueve poco. Hay que estimular la deambulación temprana. Hay éstasis venosa y cascada inflamatoria. Hay que recordar que hay algo que es la triada
de Virchow. ¿Cuál es? Éstasis, hipercoagulabilidad y daño endotelial. Estas tres las tiene un paciente quirúrgico. Éstasis, el paciente está acostado, no se mueve. Daño endotelial, simplemente la cirugía estás haciendo un daño endotelial. Y el estado de hipercoagulabilidad, hay pacientes que pueden tener sepsis y combinando todos esos, pues hay un riesgo elevado de una trombosis venosa profunda. Del 10 al 80% de las trombosis venosas profundas en los pacientes hospitalizados puede ser asintomática. El paciente lo único que puede presentar es fiebre. Entonces uno durante el pase de visita revisa al paciente, le revisa las extremidades inferiores y encuentra que tiene edematización, aumento del diámetro, aumento de la temperatura de la extremidad, y pues esos son los datos clínicos que necesitamos encontrar para poder empezar a indagar sobre una trombosis venosa profunda. Los factores de riesgo para una trombosis venosa profunda, en este caso cirugía abdominopélvica, cirugía ortopédica, un trauma mayor, lesión del cordón espinal, cáncer, obesidad. La incidencia aumenta después de 3 a 5 días en el paciente postoperatorio. A veces únicamente presenta fiebre y puede haber un tromboembolismo pulmonar, que esto a veces es causa de muerte súbita en pacientes posquirúrgicos. ¿Cuál es este típico caso? El paciente salió bien de la cirugía, estaba ya en recuperación, ya estaba en su habitación y de repente falleció. ¿Qué puede ser eso? Puede ser un tromboembolismo pulmonar. Hay que recordar la importancia del dímero D y de la escala de Wells. Ahorita lo vamos a platicar. Hay que tener sospecha de una trombosis venosa profunda y pues hay que solicitar un ultrasonido Doppler de extremidad, de la cual sospechamos que hay una trombosis. Se debe hacer también en la pierna contralateral e iniciar tromboprofilaxis. Acuérdense que el ultrasonido Doppler es ese que capta los flujos que se acercan y se alejan y los manda una señal a color en la pantalla que es rojo o es azul, pues se puede ver el flujo sanguíneo que hay. En el caso de que haya un trombo o una éstasis, pues va a haber una alteración del flujo que se puede ver mediante el ultrasonido Doppler. Esto es lo que les comentaba, los criterios de Wells para la probabilidad de una tromboembolia pulmonar. Hay que recordar que hay estos criterios, síntomas clínicos de trombosis venosa profunda, los que ya habíamos comentado, otros diagnósticos menos probables, una frecuencia cardíaca mayor a 100, inmovilización mayor a 3 días, o cirugía en las últimas 4 semanas, un tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda previa, la presencia de hemoptisis o malignidad, que es cáncer. Dependiendo de lo que tengas, va a haber un puntaje. Vas a tener una probabilidad baja cuando el paciente tenga menos de 2 puntos. Aquí, ¿qué debes de hacer? Tienes que revisar estos criterios que se llaman criterios PERC. En el caso del que el paciente cumpla con todos los criterios, pues puedes estar tranquilo que el paciente no tiene un tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, si el paciente cae en una categoría moderada de 2 a 6 puntos, aquí es donde vamos a utilizar el dímero D. Cuando el dímero D sea menor de 500 nanogramos por mililitro, no se requiere otro estudio. El paciente tiene un valor predictivo negativo. El paciente no tiene tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, si el paciente tiene un dímero de más de 500 nanogramos por mililitro, se deben de realizar pruebas de imagen. ¿Cuáles? Una angiografía pulmonar por tomografía. Y ya si el paciente tiene más de 6 puntos, pues directamente le debe de realizar una angiografía pulmonar por tomografía con contraste. Pretextos para caminar después de una cirugía, pues no debe de haber. Entonces, el paciente que quiere caminar, lo va a hacer. Hay que promover al paciente, decirle a los familiares que lo acompañen a caminar. Pero pues también no se pasen con la deambulación. Todo con medida. Y bueno, la otra W hace referencia a Wonder Drugs, drogas maravillosas, o hay que pensar en algunos medicamentos que pueden producir fiebre. Puede ser una causa
frecuente de fiebre de causa no infecciosa en el posoperatorio. De los medicamentos que más están asociados a fiebre, hay algunos antibióticos como los macrólidos o beta-lactámicos o aminoglucósidos, y a la heparina en 1/3 de los casos. Sobre todo esto hay que sospecharlo en fiebre que aparece después de 4 semanas, sobre todo descartando todo lo anterior que hemos hablado. Hay otras condiciones en el posoperatorio que pueden producir fiebre mayor a 40, como el síndrome serotoninérgicos. Hay que recordar que hay medicamentos que interactúan con los inhibidores de la recaptura de serotonina y pueden producir una sobreestimulación del sistema central y periférico de los receptores de serotonina, que va a producir un síndrome serotoninérgico, fiebre, alteración mental, hiperreflexia, mioclonus, midriasis. El paciente está agitado, tiene las pupilas dilatadas, tiene temblor. Hay que sospecharlo. La hipertermia maligna es otra patología que ocurre en individuos que están genéticamente susceptibles a ciertos anestésicos volátiles. Hay una acumulación de calcio. Hay que recordar que el calcio, si recuerdan, en el músculo cardíaco, en la despolarización, hay que recordar que hay una meseta. Esa meseta es cuando entra el calcio, cuando el calcio está ahí, que es una contracción sostenida, que va a haber un hipermetabolismo celular, va a haber una contracción muscular sostenida y pues eso va a producir fiebre, elevación de la temperatura, rigidez muscular, alteraciones ácido-base e hipertermia. Hay otra W, que es la de withdrawal, que hace referencia a retiro. Hay que recordar que el consumo de alcohol, el 51% de los mayores de 18 años lo realiza. El 50% de los que están viendo este video probablemente ingieren alcohol. Y 7.2% de esos que ven alcohol pueden tener un desorden, más siendo residentes internos o estudiantes de medicina. 50% de los que tienen un desorden pues van a desarrollar síntomas de abstinencia durante su hospitalización. Los síntomas pueden iniciar a las 6 horas después del abandono. Puede producir insomnio, ansiedad, dolor de cabeza, diaforesis, fiebre, convulsiones, paciente agitado. Pacientes no tratados pues van a desarrollar delirium tremens 72 horas después de detener su consumo. Pero el inicio de los síntomas inicia después de las 6 horas de dejar el consumo. Imagínense esa dependencia. Entonces, ¿cómo pueden encontrar al paciente del pase de visita? Van a encontrar al paciente agitado, temblando, gritando, agresivo. ¿Por qué? Porque pueden tener antecedente de consumo de alcohol o de otras ciertas sustancias. Puede ser de cocaína, de heroína, de marihuana, de cualquier otro estupefaciente que puedan pensar. Metanfetaminas. La hospitalización hasta 12 horas antes de la hospitalización de la cirugía, pues se puede iniciar el uso de benzodiazepinas. Y ya si el paciente presenta un episodio agudo, también hay que darle una benzodiazepina, cual se puede utilizar diazepam. Hay que realizar un buen interrogatorio previo acerca de la dependencia de estas sustancias para ver qué se le puede ofrecer al paciente y evitar que presente esta complicación. Hay otra W que hace referencia a wonky glands, glándulas flojas, en pacientes que tengan insuficiencia suprarrenal, si lo decimos en español. Estos pacientes hay que recordar que existe un eje hipotálamo pituitario adrenal, que en los pacientes que tienen un consumo crónico de glucocorticoides, ¿qué va a pasar? Pues se va a suprimir ese eje. ¿Qué pacientes son? Pacientes que a veces toman suplementos alimenticios que tienen ingredientes ocultos como dexametasona, o pacientes que consumen medicamentos que tienen glucocorticoides, lo toman de manera crónica y ellos sin saberlo están produciendo una insuficiencia suprarrenal. Están suprimiendo este eje. Nuestro cuerpo, ¿qué dice? Están llegando glucocorticoides, yo ya no necesito hacerlos y pues entonces
tú te los tomas y suples esa función. ¿Qué pasa cuando un paciente está consumiendo eso? Digamos, el paciente iba a entrar a cirugía, no le comentó a nadie que utiliza dexametasona por X o Y razón de manera crónica, porque se lo dijo el vecino, el primo, la tía, que le dijo que era muy buena, que la prima le había dicho que le había funcionado para el dolor de garganta. Entonces se empezó a tomar tabletas de dexametasona, todos los días dijo, bueno, me la tomo, pues suprimió ese eje. Hay que recordar que en la respuesta metabólica al trauma, ¿cuál es la hormona reina que ayuda a defendernos de esta respuesta que tenemos? El cortisol. En un paciente que esté con una insuficiencia adrenal y se lleva a cirugía, él no va a poder tener esta liberación de cortisol como lo tendríamos nosotros, que después de tener ese trauma, nosotros vamos a liberar mucho más cortisol para mitigar esta respuesta. Ellos no van a tener esa respuesta y pues estos pacientes deben ser tratados con corticosteroides antes de la cirugía y pues hay que tener algo que se llama dosis de ajuste de estrés, que se puede dar hidrocortisona antes de llevarlo al procedimiento quirúrgico, antes de tener síntomas de una crisis suprarrenal. Y pues para el manejo de las crisis suprarrenales agudas hay que dar un bolo de corticoides que puede ser dexametasona 4 miligramos intravenoso o hidrocortisona 100 miligramos intravenoso. Pero quiero que se les quede grabado eso de consumo crónico de glucocorticoides produce algo que se llama síndrome de Cushing. Y eso que va a presentar el paciente estrías, cara en luna llena, resistencia a la insulina, hipertensión arterial, va a producir múltiples sintomatologías y deben de sospecharlo en estos pacientes. Hay otras complicaciones quirúrgicas que pueden producir fiebre, como cuáles, como las fugas anastomóticas, los abscesos, las fístulas, los catéteres. Hay que recordar que aunque se llama PICC, no es un catéter superficial, este es un catéter central de inserción periférica, esas son las siglas que tiene, y por definición un catéter central es el que llega a la vena cava superior. Entonces imagínense tener una comunicación directamente con el sistema circulatorio y que este catéter esté mal manejado, sucio, que el paciente llegue de la calle sin haber tenido un cuidado, se fue de alta a su casa, empieza a comenzar con picos febriles, llega, pues hay que retirar el catéter, hay que cultivar la punta, hay que realizar hemocultivos. Bueno, en cuanto a las conclusiones, hay que recordar que la fiebre en el postoperatorio es común, saber la diferencia entre la respuesta normal a la patológica y la fiebre en las primeras 48 horas es esperada y debe de monitorizarse. El inicio pronto de antibióticos en los pacientes que lo ameriten es bueno y pues hay que desescalar. Ahora sí, retomando el caso que habíamos visto al inicio, paciente masculino de 37 años cursando sus primeras 24 horas posquirúrgicas de colecistectomía abierta. Refiere dolor en la parrilla costal derecha, saturación de 89, frecuencia cardíaca 105, tensión arterial de 125/70, temperatura 38.5, frecuencia respiratoria 24. Paciente con presencia de hipoventilación en base izquierda, actitud a tomar. Entonces, ya teniendo todas las herramientas que vimos, conociendo todas las Ws, haciendo un análisis del caso, masculino, 37 años, primeras 24 horas. En las causas infecciosas o no infecciosas, ustedes van a responder en casa, obviamente pues no infeccioso. Posquirúrgico de colecistectomía abierta. Imagínense una colecistectomía abierta, una incisión subcostal derecha, obviamente va a producir dolor. El paciente refiere dolor en la parrilla costal derecha. ¿Qué está pasando? Pues el paciente probablemente no está con una buena analgesia, le duele al respirar, no está expandiendo bien el tórax y eso puede provocar la saturación de 89%, que compense esa respiración rápidas y cortas que está haciendo por el dolor con una frecuencia elevada de 105
Temperatura 38.5. Fiebre de alto grado o de bajo grado. De bajo grado. Primeras 48 horas, sí. Probablemente no infeccioso, también. Frecuencia respiratoria 24. ¿Por qué? Porque no expande bien el tórax y es una respiración corta. Hipoventilación, base izquierda. ¿Qué podemos pensar? Una telectasia. No estamos hablando de crépitos, no estamos hablando de otra cosa. Actitud a tomar en este paciente, pues en primera, promover la deambulación, darle una buena analgesia, en el caso de que requiera sedación, también darle. Higiene pulmonar, pues promover el uso de broncodilatadores, nebulizaciones con solución salina y salbutamol, ipratropio, lo que tengan en su hospital. Promover el uso de inspirómetro incentivo y pues eso va a ayudar a mejorar al paciente. Entonces todos aquellos que pensaron en una neumonía, no fue una neumonía, es una atelectasia. Hay que solicitar una radiografía de tórax y pues hacer toda esta fisioterapia respiratoria. Bueno, ahora sí es todo. No se olviden seguirme en redes sociales: Facebook Dr. Víctor Alem, Instagram Dr. Víctor Alem. Gracias, hasta luego.